Aquí estamos, sí. No, vamos a repasar rápidamente esta para que estemos en posición. Es importante estas relaciones. Ustedes recordarán que cuando hemos empezado este tema hemos dicho, nosotros vamos a hacer una relación cualitativa, no cuantitativa. ¿Eso qué ha querido decir? Yo no voy a deducir estas ecuaciones, ¿no ve? Pero sí los voy a explicar. Estas ecuaciones se deducen, todas estas ecuaciones, en la materia de física del estado sólido. Que dicho de paso, está en este mismo nivel. Eso es un error de los docentes del pasado que han hecho la pensa de esta universidad o de nuestra carrera. Bueno, pero sobre eso, mientras no haya modificación del pensum, no se puede reordenar. Entonces, por eso es que estamos explicando toda esta parte. Yo prácticamente debería empezar a utilizar ya este componente, porque ustedes teóricamente ya deberían haber sabido, pero por eso es que estamos explicando. ¿No ve? Entonces, por si acaso, una vez que hemos hecho la contaminación, porque para formar el material del tipo P que hemos hecho, le hemos agregado al germanio silicio que corresponden a la cuarta familia, elementos de la tercera familia, que solo tienen 3 electrones. De valencia estamos hablando. Y como ambos forman ligaduras covalentes, ¿no ve? Entonces, para formar esas ligaduras covalentes con el material de la tercera familia, le sobra. Es decir, tiene un espacio disponible. Entonces da la impresión que tiene más portadores positivos que negativos. Por eso hemos venido a utilizar esa denominación en el material P, concentración de portadores mayoritarios. Estos se han formado por esos 10 a la menos 5 átomos que han sido reemplazados de los elementos de la cuarta familia con los elementos de la tercera familia. Pocos átomos. Ok. Algo parecido nos ha sucedido en el material N. O sea, al germanio silicio lo hemos contaminado con elementos de la quinta familia y se han creado. Es como tienen 5 electrones de valencia, es como tener un quinto electrón débilmente ligado a la estructura. Entonces, da la impresión que tengo más portadores electrones que huecos. Entonces, por eso se ha venido a llamar portadores mayoritarios. Electrones en el tipo N y huecos en el tipo P. Pero también el material P tiene portador minoritario, que se llama electrón, y el N tiene portador minoritario, que se llama hueco. Ok. Cuando se realiza la unión, este exceso de portador mayoritario y este exceso de portador mayoritario en ambos materiales, en el P y el N, cuando se realiza la unión, del P pasan hacia el N. ¿Qué va a pasar? Huecos. Dejando el P cargado negativamente. Del N pasan electrones, dejando cargado al N positivamente. Debido a esas cargas se forma esta zona de transición. Y esa es una zona reducida. Por eso se dice que las corrientes de conducción en los semiconductores tiende a 0. Entonces, ese movimiento que se produce de portadores mayoritarios cuando se está realizando la unión, se produce hasta que llegue a este equilibrio de que la concentración de portadores minoritarios y la concentración de portadores mayoritarios que se encuentren por encima de esta barrera de energía potencial tomen el mismo valor. Para los electrones, lo mismo para los huecos. Y se dice que en ese momento se llega al equilibrio dinámico y deja de fluir portadores. Desaparece la corriente. Ustedes tienen en la física un ejemplito bien sencillo.
En una de las físicas, ustedes han hecho el experimento de la termocupla. Claro, cuando yo hablo de la termocupla y hago referencia a que ustedes han hecho, todo el mundo dice, no, ¿yo cuándo? Yo nunca he hecho ese experimento. Conozco el programa. Y son dos metales de diferente función, trabajo, que se juntan, empiezan a generar movimiento de portadores. Hay corriente eléctrica y crea una diferencia de potencial. Es exactamente ese mismo fenómeno. Exactamente ese mismo fenómeno. Sucede hasta que llegue al equilibrio. De ahí desaparece ese movimiento de portadores. Y esta zona de transición donde hay campo eléctrico es el que se encarga de mantener este equilibrio. Es un equilibrio dinámico. Ahora, para calcular eso, se calcula en base a la concentración de los portadores mayoritarios, en base a la contaminación que se ha hecho, porque el fabricante sabe cuántos átomos de germanio o silicio has reemplazado por los átomos de la tercera familia. Lo mismo sucede para este otro elemento. El fabricante sabe cuántos átomos de la quinta familia ha introducido o ha reemplazado en los átomos de germanio o silicio. Es por eso que se puede calcular estadísticamente y como solución de la ecuación de Schrödinger estas dos concentraciones. Entonces, ese proceso es este. Entonces me dice, ahora, esta concentración de portadores que se va a mover cuando se está fabricando esta unión, ¿se va a mover hasta cuándo? Hasta que llegue a este equilibrio. Hasta que llegue a este equilibrio. Esto es importantísimo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la concentración de portadores minoritarios en el semiconductor tipo N, ¿no? Tipo P, tiene que ser exactamente igual a la concentración de portadores mayoritarios que se encuentran sobre la barrera de energía potencial. Entonces, en ese momento la corriente neta es cero. Lo mismo ocurre para los huecos. Eso te está mostrando esta filmina. Claro, en la materia de física del estado sólido, esto pasito por paso te lo van resolviendo. Todos los que han aprobado física del estado sólido deben estar recordando. Claro, es que física del estado sólido es complicado. A nadie le gusta. Todos creen que pueden venir a pasar esta materia sin pasar esa otra materia. Entonces, claro, está en nuestro mismo nivel. Entonces, dense cuenta, a mí me crean una dificultad en explicar al componente. Si yo no voy a entender este proceso de portadores, no voy a entender cómo funciona. Pero si esto está claro para ti, vas a ver que va a ser bien sencillo el explicar el funcionamiento ahora. Ahora, empezamos a hablar corrientes en el diodo de unión sin polarización. Luego vamos a hablar de corrientes en la unión con polarización. Y ya hemos dicho y hemos dado la definición de polarización, que los vamos a volver a repetir. Ahora, cuando están sin polarización, cuando están en equilibrio, quiere decir, ¿no ve? Entonces va a haber una corriente de difusión. La corriente de difusión va a ser igual a Q por D por el gradiente de concentración de portadores. Es diferente la ecuación a la de conducción. Allá es gradiente de potencial eléctrico. Acá también lo vamos a mostrar, obviamente. Entonces, vos empiezas a pensar en la difusión. ¿Yo qué voy a tener? Difusión de la concentración de portadores electrones y difusión de la concentración de portadores huecos. Aquí en electrones voy a tener los que se encuentran por encima de la barrera de energía potencial, los portadores mayoritarios en el semiconductor tipo N, más
los que se encuentran por encima de la barrera de energía potencial, los portadores minoritarios en el tipo P, esos van a formar a esto. En cambio, aquí se va a formar por la concentración de portadores mayoritarios que se encuentran por encima de la barrera en el tipo P, más la concentración de portadores minoritarios que se encuentran por encima de la barrera en el tipo N. ¿No ve? Claro, expresado de esa manera, esta ecuación se pone complicada. Y sabes, empecé a ponerte en tu cabecita. Cuando empecemos las aplicaciones, todo tienes que deducir. A mí no me sirve que tú aprendas a memorizar las ecuaciones porque te lo vas a olvidar. La memoria es tan traicionera como el amor. Te olvidas el nombre, te equivocaste del nombre, te dan ya sabes un qué, un carterazo. Acá no te vamos a dar eso, pero te vas a aplazar. No te puedes equivocar. No te puedes confundir. Ok, vamos a ver el detalle. De esto estábamos hablando. He dicho de este. Va a depender de esta concentración que está por encima de la barrera, de esta concentración que está por encima de la barrera. Eso tengo que calcular. Yo sé que esa corriente va a ser cero en equilibrio. Luego, este otro va a estar formado por esta concentración que está por encima de la barrera y por esta concentración que está por encima de la barrera. Eso me va a dar una corriente neta cero y me va a decir el diodo está en equilibrio. Todavía no les he aplicado nada. Entonces, esta era la ecuación del gradiente de concentración de portadores, es esto. Para huecos, y de este lado voy a hacer para electrones. Primero te muestro uno, igual que la anterior filmina. El gradiente de concentración es P sub P menos PDN. Es como tener todo esto por ahora, P sub P menos PDN. Sobre, esto se llama longitud de difusión. Y la longitud de difusión se lo define así. Es la distancia que recorre un portador hasta que se recombine, hasta que desaparezca como portador eléctrico. Después te lo voy a volver a explicar y lo vas a entender adecuadamente eso. Entonces, ¿cómo lo vamos a expresar? Este P sub P estaba en la anterior filmina. Los que están por encima de la barrera eran con este índice. Es cero. Menos PDN, doble letra, sobre longitud de difusión. ¿No ve? Esta concentración es igual a esta concentración, el gradiente va a ser cero. Ok, la corriente de difusión tiene esta expresión, es Q por D sub P. Esta es la constante de difusión. Q por D sub P sobre la longitud de difusión. Para el tipo P, se están moviendo huecos y huecos, huecos mayoritarios y huecos minoritarios. Huecos mayoritarios que están aquí por encima de la barrera, huecos minoritarios que están por encima de la barrera. Te proponemos para los electrones porque es exactamente la misma. ¿No ves? Nada más sencillo que eso. Ya tengo mis corrientes de difusión. Ya sé que estos van a ser cero. Aquí que estoy escribiendo, la corriente total, esta corriente total, que va a estar formado del movimiento de portadores mayoritarios más el movimiento de portadores minoritarios, electrones. Del semiconductor N que van al P y del semiconductor P que van al N. Y los quieres individualizar. Del N van mayoritarios al P y del P van minoritarios al N. Recuerda, los gráficos están pensados de esa manera, ¿no? Mayoritarios, o sea, electrones, mayoritarios que van del N hacia el P, minoritarios que van del P hacia el N. Dime que en eso te vas a equivocar. No, es imposible. Señor, la electrónica es fácil, solo que hay que recordar detalles, nada más. O sea, aquí tengo ya la corriente de electrones y de huecos. Está el movimiento de los mayoritarios, de los minoritarios, mayoritarios y minoritarios. En equilibrio.
La corriente de difusión es igual a cero, porque este exceso que está por encima de la barrera es igual a la concentración de portadores minoritarios. Entonces, NP menos NP es todo a cero. PDN menos PDN es todo a cero. La corriente en equilibrio es cero. Te está diciendo, tú vas a tener necesidad de aplicar una diferencia de potencial. Claro, no puedes vos obtener fruto si no inviertes energía, si no haces trabajo. Yo estoy buscando hasta el día de hoy ganar plata, pero sin trabajar. No he encontrado una manera. Yo sé que hay, pero esas maneras son prohibidas. No te conviene hacerlo. ¿No ve? Yo prefiero que a mi trabajo me la renumeren, pero al trabajo. Y aquí el trabajo, en este tema de energías, es, tú vas a encontrar como respuesta corriente eléctrica cuando le apliques energía a esta unión. ¿Y cómo es la energía que aplicamos? Una batería, una diferencia de potencial. Claro. Qué sencillo. Ok, veamos. Ahora sí, diodo polarizado directamente. Me voy a anticipar, porque ya lo habíamos definido. Es aplicar un potencial a la juntura, ¿no ve? Tal que disminuya la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Nos quedamos con eso. Ok, vamos a ver. Y aquí lo está repitiendo. Polarizar en forma directa es aplicar una tensión entre los terminales del diodo, tal que dicha tensión disminuya la barrera de energía potencial para el movimiento de los portadores mayoritarios. Aquí no está abriendo juicio alguno para el movimiento de los portadores minoritarios. Entonces, a este diodo nosotros lo vamos a representar con este símbolo. Es un triángulo con una barrita transversal representada en él. Este es el diodo, es el símbolo del diodo. Entonces, me dice, al terminal eléctrico que está, estoy señalando con el cursor del mouse, ¿no ve? A este terminal, a este se llama ánodo. Y a este se llama cátodo. Esa información, ¿quién me lo va a dar? El fabricante, porque es difícil adivinar. Claro, en un dispositivo de 2 terminales, si no es blanco, es negro, ¿no ves? Va a ser fácil ubicar. Cuando sean 3 terminales del dispositivo, o más de 3, no lo vas a poder adivinar, es difícil. Difícil es. Aquí va a ser muy fácil. Por ahora me memorizo. Ánodo, cátodo. ¿Estamos? Ok. Fíjate, nosotros le estamos aplicando esta tensión. B. Es como decir, le estoy aplicando una tensión positiva al ánodo, una tensión negativa al cátodo. ¿No ve? Entonces, esta tensión positiva, este es el ánodo y este es el cátodo. ¿No ve? Tensión positiva repele a los portadores del mismo signo. Entonces, ¿a quién vas a? A hueco. Le va a obligar a pasar en este sentido. De este lado negativo, ¿a quién le va a repeler? A las cargas negativas. Le va a obligar a pasar acá. Y en su definición, ¿qué dice? Disminuye la barrera de energía potencial. Este valor B0 es proporcional a este B. O sea, deberíamos haber puesto simplemente B. ¿Por qué no lo ponemos B en vez de B0? Porque el cuerpo del semiconductor tiene una pequeña resistencia. Va a haber una caída de potencial en ella. Entonces, no aparece en la zona de transición toda la tensión externa aplicada, sino una parte de ella. Pero esa tensión que aparece hace que disminuya la barrera de energía potencial.
¿no ve? Lo estás restando. Entonces, ¿qué me ha hecho? Me ha levantado el nivel de Fermi de uno de los semiconductores respecto al otro, y eso ha hecho que disminuya. Fíjate, aquí ya tengo más concentración de portadores mayoritarios por encima de la barrera que esta concentración de portadores minoritarios. Con razón la definición, no abre juicio sobre esta concentración, sino solamente sobre la concentración de portadores mayoritarios. Pues qué sencillo. Lo mismo es de este lado. Lo mismo. Entonces, vamos a suponer nosotros, vamos a pensar, por ejemplo, que esta figurita, ¿no ve? Y esta figurita de acá, esta pequeña que estoy marcando, que tengan la misma densidad, la misma cantidad de portadores. Entonces, cuando se mueva, esta se va a mover en esta dirección, esta otra en esta otra dirección, la corriente es cero. Pero fíjate, este exceso que está por encima de la barrera, cuando se mueva así, esa me va a dar una corriente neta. Lo mismo me va a suceder acá, me va a dar una corriente neta. ¿Y cómo hemos definido a la corriente? A la corriente la hemos definido como movimiento, a la electrónica, perdón, lo hemos definido como el movimiento de partículas, como el movimiento controlado de partículas cargadas en un sólido. ¿No ve? ¿Y cómo hemos definido la corriente positiva? La corriente es positiva cuando ésta coincide en la dirección y sentido con el movimiento de las partículas cargadas positivamente. Entonces vos dices, la corriente va a tener esta dirección, esa va a ser positiva. ¿Y cómo hemos definido para los electrones? Tiene dirección y sentido opuesto al movimiento de las partículas cargadas negativamente. Su corriente va a tener esta dirección. Las dos corrientes, para huecos y electrones, tienen el mismo signo, la misma dirección y sentido. Se suman. Está clarísimo. Qué sencillo. Ya no necesito acordarme acá que tiene que ser en el sentido de las manecillas del reloj, del tirabuzón. Encima el reloj aquí en este país somos tan inteligentes que le hemos cambiado de sentido. Ahí está en la Plaza Murillo como un excelente símbolo. Ya ni te puedes apoyar en esa convención. Porque nosotros no caminamos al revés, caminamos de la otra manera. Entonces, ya no necesitas acordarte de eso, necesitas acordarte de estas dimensiones, cómo se mueven los portadores, y nunca te vas a equivocar. La corriente eléctrica en el diodo, cuando se lo polariza en forma directa, va de ánodo hacia cátodo. Que esté grabadito en la cabeza, va a tener esa dirección. ¿No ve? Clarísimo. Y acá también en las dimensiones atómicas me dice eso. Ok, este es un modelo. No nos olvidaremos. Entonces, hay mayor densidad de concentración de portadores en movimiento. ¿Qué te está diciendo? Aumenta la corriente eléctrica. ¿Pero qué tipo de difusión? No ha hablado nada de la barrera de la zona de transición. Las corrientes de conducción continúan en esta zona demasiado reducida, esos tienden a cero. Entonces, las corrientes de los semiconductores solo se deben al gradiente de la concentración de portadores. Ahí sí nos han movido totalmente el piso con la física del estado sólido. ¿No ve? Las corrientes son de difusión, no las de conducción. Esa es la que nosotros utilizamos. ¿Y cómo vamos a controlar? Haciendo variar esta tensión. Tú vas a hacer variar esta variación de los niveles de Fermi. Entonces, como vas a controlar aumentando o disminuyendo el potencial eléctrico, va a haber un consumo de energía por el trabajo que estás realizando para que pueda aparecer una corriente. Entonces, ¿eso qué se llama? Conductividad controlada por el tipo de polarización. ¡Ay, qué fácil! Pero si los diodos habían sido demasiado fáciles. Con polarización directa.
Ahora vamos a ver con polarización. Está primero calculando las corrientes en el diodo con polarización directa. Y es bien fácil eso. Te va a mostrar aquí en 2 columnas el cálculo de las corrientes. ¿No ve? Ok. Entonces, fíjate vos aquí, por ejemplo, para esta concentración que estamos haciendo. Este era el N sub N. Y lo que quedaba por encima de la barrera es el N de B. Menos este N de P es este exceso, o sea, la resta de esto menos esto es el exceso, esta resta. Esa es la que me va a dar la corriente. De electrones del N hacia el P, ¿qué dirección va a tener la corriente? Opuesta a él. Esta va a ser el exceso de concentración de portadores. ¿Qué dirección? Del P hacia el N. Se van a sumar. Y ahí estoy calculando estas 2 diferencias. Le aplicamos a las formulitas. Ahí están las concentraciones ahora. P de B. Antes eran el equilibrio VC. Es la tensión externa aplicada. Tal que disminuye porque este nivel de Fermi estaba a esta altura. Ahora hemos disminuido. Ha disminuido la barrera de energía potencial. Para eso, ¿qué hacemos? Restamos de B sub C menos el potencial externo aplicado, parte de ella. ¿No ve? Ok. Entonces ahí tengo mi exceso. Están mis concentraciones a ambos lados. Anda mirando de la misma manera para huecos que para electrones. ¿No ve? Ahora, es esta diferencia. Este valorcito de acá o este valorcito de acá es esta diferencia. Lo mismo, este valorcito de acá es esta diferencia. Mira, estamos haciendo simplemente sumas y restas de esas concentraciones de portadores. Ahora la corriente de difusión. Ahora, por donde miremos nomás, pues, esto es más grande que esto, ¿no ve? Entonces, esta diferencia ya no es cero. Esta diferencia de concentración ya es diferente de cero. Lo mismo ocurre para los huecos. Por lo tanto, en polarización directa va a haber una corriente. Procesamos esa ecuación, esta ecuación de difusión. Seguimos procesando. Esta ecuación es de contra importante. Fíjate, aquí me está apareciendo. Aquí va a aparecer de estos, si sacas los factores comunes necesarios, te va a aparecer esto. Y te va a decir que aquí en este corchete está el movimiento de los portadores minoritarios. Mira, N de P y P de N. Entonces aparece Q, constante de difusión, concentración minoritaria. Q, constante de difusión, concentración minoritaria. Para cada uno, la longitud de difusión del portador N o del portador P. A esto se lo llama corriente inversa de saturación. Esta corriente inversa de saturación en los diodos y en los transistores me van a perseguir hasta el final. Este es como el documento de identidad de todos los componentes como han sido fabricados. Por lo tanto, el fabricante me tiene que dar esta información. ¿Dónde me lo va a dar? En la hoja técnica. ¿Ah? Y aquí está el potencial externo aplicado. E a la QB sobre K por T menos 1. Es una ecuación exponencial la corriente. Por eso estos componentes son alineales. No son lineales como la resistencia y los otros elementos. Estos son alineales. Dependen exponencialmente del potencial eléctrico aplicado.